Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Contento y gozoso de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, y estamos en el estudio Biblia número 101, y estamos en el número 10, estudio número 10 del 101. Con este estudio concluimos el 101 y pasamos a lo que es Biblia 102. ¿Qué significa esto? Que cuando pasemos al 102 nos vamos a adentrar un poco más. Ahora mismo estamos estudiando las partes históricas, las partes cómo se acomodan en las diferentes etapas de cómo fueron ocurriendo las cosas. Pero vamos a entrar en el 102 ya con la tipología de Cristo. Vamos a entrar con lo que es los significados en el Antiguo Testamento, cómo se cumplen en el Nuevo Testamento, y vamos a ir discutiendo cómo podemos ir entendiendo cómo se cumplen promesas y cómo se ve desde el Antiguo Testamento lo que ha de pasar en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que me he encontrado con ellos y me han dicho, el Antiguo Testamento está obsoleto. Me dicen, está obsoleto, eso no hay que estudiarlo. Y yo le digo a ellos, si no hay que estudiarlo, ¿por qué Jesús dijo? Yo vine a cumplir la ley, no a abolirla. Cumplir y abolir son dos cosas diferentes. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que nosotros normalmente en las culturas de ahora, tenemos unos sendos retos con la cultura de ahora, nosotros tendemos a cancelar las cosas que quizás no tienen uso o que no tienen importancia. Pero cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se está revelando al hombre y le está dejando conocer quién es Él. Entonces no podemos poner obsoleto del Antiguo Testamento, porque hay una mirada de Dios hacia el hombre de una forma espectacular. Y esto lo vamos a estar discutiendo más adelante. Así que Dios bendiga a Marisol y a todos los que se están conectando y a los que van a ver la transmisión más adelante. Vamos para Génesis capítulo 10. Terminamos de hablar acerca de Noé, hablamos acerca de la promesa, hablamos acerca de los hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron 3 hijos que tuvo, y hablamos de que los judíos salen de Sem, por eso se le llaman semitas. ¿Ok? Entonces aquí en el capítulo 10 van a hablar acerca de los hijos de Noé, porque en la Biblia es muy importante la genealogía, que haya un hilo conductor desde Adán hasta Noé, de Noé a Abraham, y de Abraham a las tribus, y de las tribus a Jesús. Este hilo conductor es demasiado importante, porque para Dios es muy importante el linaje. Y esto lo vamos a discutir un poco más adelante, cómo en el Antiguo Testamento se mira el linaje y cómo en el Nuevo Testamento se mira el linaje. Son diferentes. Aquí te empieza a mencionar, en el capítulo 10 te va a mencionar algo de los hijos. No lo vamos a leer, léalo con calma. Sí vamos a tocar unos versos, pero es básicamente como usted ha leído en la genealogía de Adán, el hijo Set, y Set engendró a fulano y fulano y fulano hasta que llega Noé. Esto es muy importante porque nosotros en la cultura, por lo menos en la cultura donde yo vivo, Puerto Rico somos una nación mezclada. Nosotros tenemos de todo un poco. Aquí hay franceses, descendencia francesa, descendencia inglesa, descendencia afroamericana, africana, descendencia holandesa, menciónalo. Aquí hay de todo. Inclusive hace varios años atrás buscaron, no sé cómo lo hicieron, pero diferentes universidades hicieron un algoritmo donde estaban buscando dónde vivía la persona más saludable del mundo. No sé cómo lo hicieron, pero entre una cosa y otra cosa buscaron en diferentes continentes, y usted podrá creer que en Puerto Rico apareció una mujer que es la mujer más saludable del planeta. Y esto es increíble. Y varias de las razones era porque pues, estamos tan mezclados.
que a los que saben un poco de genética, si usted hace mucho inbreeding, pues usted va a tener deficiencias fortalecidas y va a tener cosas buenas opacadas. Ese es el problema que hay con los perros. Cuando usted mezcla la misma raza con la misma raza, hay unas deficiencias que sobresalen, pero entonces usted agarra un perrito de la calle que eso está mezclado hasta más no poder, y al perro no le dan pulgas, no le dan garrapata, no le apesta el pelo. Yo tengo un perro así, yo tengo un perro Craftsman. No le gusta que lo bañen, no se deja bañar y tiene un pelo negro preciosísimo, le da el sol y brilla, no le da garrapata, no apesta. Si yo digo, ¿cómo es posible esto? Pues en la genética funciona así. Ahora, en el pueblo de Dios, y cuando usted busca desde Génesis, la genética, el linaje era bien importante porque estaba la promesa dada de Génesis 3:15, donde la mujer iba a través de su descendencia, de su linaje, iba a nacer el Mesías, y ese linaje tenía que estar intocable, puro y perfecto. Aquí vamos a ver en Génesis capítulo 10 acerca de eso. Simplemente voy a leer un verso del capítulo 10 y brinco a otro. Dice el 10:1: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces te empieza a hablar de los hijos de Set, pero donde quiero llegar es al 8, que dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino. Escuche bien, él era un rey y no cualquiera. Dice Babel, vamos a hablar de ciudades, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Era rey de 4 ciudades. Se le define como un imperio porque él tenía otras personas debajo de él, puso reyes debajo de él, y él hizo el primer imperio después del diluvio. Yo quiero que usted vea esto porque la palabra reino y la palabra imperio se va a estar viendo en todo el Antiguo Testamento, y cuando Jesús viene, Jesús habla acerca del reino de los cielos. Y yo quiero que usted vaya viendo de que no es una casualidad, no es Jesús llegando y diciendo vamos a hacer un reino porque todo está mal y vamos a arreglar esto, y ustedes no saben nada de lo que es un reino, ustedes no entienden lo que es un reino. No, a través de toda la historia de los hombres, la palabra se ha establecido y han habido reinos sobre sobre la historia de los hombres. Inclusive hay libros que tienen los hebreos, como el libro de Enoch. Mucha gente dicen es apócrifo, y hay personas que me han preguntado ¿por qué un libro es apócrifo? ¿Por qué en la Biblia no están muchos libros? Y es porque hubo un canon, se hizo un canon donde gente, teólogos, personas conocedoras, ellos pidieron que hubiera unas características para poder entrar el libro y poder compaginarlo en la Biblia, y que esas características tenían que estar presentes. Por ejemplo, número 1, que se supiera cuál es el autor. Número 2, que se supiera el momento histórico en que se escribió. Número 3, que hubiera documentación de que ese libro se escribió y se volvió a escribir de una forma legítima. Número 4, que cuando hablara el libro no hubieran exageraciones y simbolismos que no tienen sentido. Y así, entre otras características, se pidió, y por eso es que entran estos 66 libros que tiene la Biblia. Cuando usted agarra la Biblia de los católicos, hay varios libros que tiene la Biblia católica que no están en la Biblia que usan los protestantes, los evangélicos. Entonces, este canon pidió que fuera así. Hay unos libros, como el libro de Job, que no se sabe cuándo se escribió, pero tienen varias de las características que se presentan.
El libro de Enoc no lo quisieron poner. ¿Por qué? Porque tiene una forma de hablar del plano espiritual bien crudo. Una forma, menciona nombres de demonios, menciona secuencias y sucesos que pasaron en el plano espiritual y en el plano carnal a la misma vez. Usted tiene el libro de Enoc que está hablando de dos planos moviéndose a la misma vez, y esto fue un problema con los simbolismos. Ahora, cuando fueron a entrar todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Ya tenían 65 y había un libro que no lo querían poner, y ese es el libro de Éfesos, porque Éfesos lo escribió Pablo, está encabezado por Pablo, hay cartas que muestran la veracidad de que fue él, de que se copió de una forma correcta, pero el libro de Éfesos te habla acerca de unas realidades espirituales que jamás guiaban a los teólogos de ese tiempo. Y hubo una disputa muy grande entre ellos, entre si dejar entrar a Éfeso, el libro de Éfesos, o no entrarlo. Y hubo un teólogo que se paró y dijo, hay una joya, hay unas enseñanzas espectaculares en el primer capítulo. En el primer capítulo hay unas verdades espectaculares. En el capítulo número 6 hay unas verdades espectaculares. En el capítulo número 4 hay unas verdades espectaculares. El capítulo 3 es el problema. Y entonces ese teólogo dijo, no privemos a la iglesia de estos tesoros. Y entran a Éfesos a través de, ¿verdad?, ese canon, entran a Éfesos en la Biblia. Y tenemos estos 66 libros. Yo insto a las personas a que se eduquen, a que lean, a que puedan conocer un poco más. Y estamos hablando de historia. Hay unos libros que la Biblia te refiere y te dice que existen. Por ejemplo, está el libro de Jazer o de Yashar. Ese libro de Jazer o de Yashar, Pablo cuando escribe hace referencia al libro en unas menciones. Por ejemplo, Pablo habla acerca de los dos magos, de los dos hechiceros que se enfrentaron a Moisés y le pone el nombre. Y esos nombres no existen en ninguna otra literatura judaica más que en el libro de Jazer. Cuando usted busca el libro de Judas, escrito en la Biblia, que lo leímos cuando hablamos del capítulo número 6, te hace referencia al libro de Enoc y te hace una referencia a otro libro. Entonces hay personas que me dicen, no, pues entonces nosotros deberíamos de tener esos libros y deberíamos, mire mi hermano, toda esta escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo enseño, yo le digo, estas cosas están en la Biblia, esta cosa está en otro libro. Pero la verdad la paso a través del filtro de la palabra del Señor. Y como yo he oído hablar de otros teólogos, otros pastores, me dicen, yo no utilizo esos libros para enseñar, sino para que puedan ampliar el cuadro para poder entender un poco más. ¿Ok? Le hablo de todo esto porque al que es lector se va a dar cuenta de que hay unos libros que no están en la Biblia, pero se mencionan en la Biblia. Pablo escribe en una de las cartas y dice, creo que fue a Éfeso, si no me equivoco, le dijo, te envié una carta a ti, enviar una carta a Éfeso, creo que fue a Timoteo que se lo dijo, y la otra se la envías a la Odisea. Y después cuando la lean, que la Odisea se la pase a Éfeso, no me acuerdo si era Éfeso, y que se intercambien las cartas. Nosotros no tenemos la carta que se le da a esa iglesia, no la tenemos, porque lo que quedaron fueron fragmentos de la carta, no la carta escrita completa. Así que, dando este entorno histórico para que usted pueda entender el por qué se exigió eso, es que la Biblia tuvo sus luchas y tuvo sus pruebas, y mucha gente derramó sangre para que usted y yo tuviéramos un libro accesible y una palabra de Dios, que es el libro más antiguo o uno de los libros más antiguos o el libro más leído sobre la faz de la tierra, que nosotros la pudiéramos tener.
porque no es hasta que se empiezan a preservar las escrituras y los libros cuando se descubre el papiro. Cuando se descubre el papiro es que entonces se empieza a preservar toda escritura a nivel mundial, porque el papiro aguanta años y siglos. Mientras tanto se escribían los libros en cuero de animal, se escribían los libros a veces en pedazos de madera, se escribían los libros en otro tipo de tela y se corrompían y había que estar redactándolo una y otra vez. ¿Ok? Dicho esto, volvemos de nuevo a Génesis capítulo 10, el verso, vamos al verso 10 y lo leemos otra vez. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acasi y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, y Resén en Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Este hombre, Nimrod, cuando la Biblia te menciona acerca de alguien y te da el nombre, tiene relevancia, y Nimrod tiene relevancia enorme, enorme, porque no tan solamente él se convirtió en un hombre poderoso, un cazador, se convirtió en un rey y se convirtió en un rey de reyes, emperador. Aunque en ese tiempo quizás no se utilizaba este tipo de comentario de emperador. Me está pasando unas motoras, se van a ver, van a escuchar a mis perritas que se revuelcan. Yo las tengo un poco más creadas y esto es en vivo. Ay, Señor. Te sigue hablando el capítulo 10 acerca de las personas, como, ¿verdad?, las genealogías. Y de repente dice el 32, estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora entonces el capítulo 11 vamos a hablar acerca y vamos a leer de la torre de Babel y la ciudad de Babel. Y muchas personas se confunden y piensan que Babel era una torre. No, era una ciudad y había una torre que estaban construyendo en Babel. Y dice, y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Ahí va a haber una ciudad y una torre. Son dos cosas diferentes en el mismo lugar, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene una sola lengua, solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo voy a detener allí. Esta historia es sumamente importante. Esta historia es bien importante por varias razones. El que está edificando la ciudad y el que está edificando la torre, como leímos en el capítulo 10, se le decía cazador delante de Jehová. Mas sin embargo, aunque se le da ese atributo, él planifica hacer esta ciudad y hacer esta torre, y que esa, ¿verdad?, no sé cómo ellos, cuán alto lo querían llevar, si es como los rascacielos que nosotros conocemos. Él la quería llevar hasta bien alta, y varias de las cosas eran para crear una sola nación, un imperio mundial. ¿Me está escuchando? Él quería hacer un imperio mundial. Decía, por si acaso si nos esparcen, se convierta esto en un imperio mundial. Esto es un problema,
¿Por qué? Porque imagínense ahora mismo, en los tiempos en que estamos viviendo, de que se le pueda dar el poder a un solo hombre de todas las naciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque normalmente la gente del país que nacen a ese país le dan preferencia. Y los países que históricamente han sido, no sé, depende con cómo usted lo vea, abusivos, rebeldes, no hablen su idioma, no tengan el mismo color de piel, no tengan la misma cultura, no le guste como usted, pero normalmente pues se remete en contra de ellos. Pregúntele en la historia a los mongoles, que los mongoles vinieron bajando y arrasaron con España y con parte de los países de Europa, al punto que los mongoles le decían a los españoles: Dios los está castigando a ustedes por nosotros. De verdad que ustedes tuvieron que haber pecado en gran manera. La idea de que haya una persona soberana por encima del planeta entero da miedo. Al punto que cuando usted lee Apocalipsis, eso es lo que va a pasar. Se va a levantar una persona, se va a levantar esta persona que va a, quién sabe, va a resolver uno de los problemas más grandes del mundo. Y va a traer paz, y va a traer beneficios, y va a traer seguridad económica. Pero dice la Biblia que eso va a durar poco tiempo. Y ahí se va a levantar el anticristo. Entonces este hombre dijo: vamos a levantar la ciudad, vamos a levantar la torre. Y si se esparcen, puedan volver, porque yo soy el que está reinando. Interesante, prepotencia. Entonces ya los hombres no van a depender de Dios, sino van a depender de un hombre. Entonces, quiero virar para atrás antes de leer el verso 7, porque hay algo que se lee aquí que es muy importante. Dice el 3, y dijeron: vamos, hagamos ladrillo. Yo quiero que usted vea el orden de secuencia con que se escribe. Primero se habla acerca del ladrillo. Vamos a hacer ladrillo en vez de utilizar la piedra. Vamos a usar el asfalto en lugar de mezcla. Después es que dicen: vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre. El hebreo cuando escribe en un orden para que usted pueda entender qué sigue detrás del otro. ¿De qué material iban a hacer la ciudad? ¿De ladrillo? Que dijeron que en vez de piedra, ladrillo. ¿De qué material iban a hacer la torre? De ladrillo. Ahora, yo quiero que usted entienda que para Dios todas las cosas son muy importantes. El ladrillo es hecho a base de un molde, hecho de hombre. La piedra, cuando usted la va a utilizar para construir, usted tiene que labrarla. Es un elemento hecho por Dios en la naturaleza de una forma única y específica. No hay una piedra que se parezca a otra. Es creación de Dios, y cuando Dios crea las cosas, aunque se parecen, no son iguales. Igualmente, cuando nosotros nacemos, aunque yo tengo un hermano, una hermana que sale de la misma madre, nos podemos parecer en características físicas, pero no somos iguales. Aunque usted tenga gemelos exactamente igual, se parecen en todo. Cuando usted mira a ver, no, porque cada uno tiene un carácter diferente, unas habilidades diferentes, unos talentos diferentes, unas capacidades diferentes. Por más que usted quiera hacer un duplicado de un ser humano, no lo puede hacer al 100%. Por lo tanto, el hacer ladrillo significaba hechura de hombre, y de ahí es que sale la palabra materia. Y lo que le voy a decir, no se lo voy a decir porque soy un profesor de universidad que estudia hebreo, no es por eso, sino por algo que enseñó una persona que yo escucho por internet que se llama
rabino Daniel Lapin, judío, un judío cristiano que enseña, y hasta tiene libros, la gente le compra los libros en sus enseñanzas. Y él estaba hablando acerca de esta cita, y él estaba diciendo, de ahí es que sale la palabra materia, en hebreo, de el ladrillo. Y de ahí, de la palabra materia, es que sale la palabra materialismo. Y él estaba explicando, de la misma forma que le voy a explicar a ustedes, cómo es que esta palabra que se utiliza de materialismo se utiliza con este peso donde va en contra de Dios. Y esta es la razón. El ladrillo se hace con un molde y todas las piezas que salen de ese molde salen con la misma forma, la misma hendidura y la misma marcas lineales o lo que usted quiera hacer, sale igual. Por lo tanto, cuando usted va a construir es fácil. ¿Por qué? Porque si se rompe un ladrillo, usted tiene 20,000 ladrillos más para poder seguir construyendo. No hace falta, porque usted va a construir, todos son iguales y quedó todo como usted quiere. Es manipulable a la forma que usted quiera. La piedra, cuando usted va a construir, usted tiene que sacar tiempo para buscar cuáles son las piedras que se van a utilizar, las piedras más grandes que van a ser el fundamento, cuáles son las piedras que van a seguir hacia arriba en la forma. Si usted va a hacer un arco, hay que utilizar unas piedras específicas. Si usted va a hacer una pared, hay que utilizar unas piedras específicas. Si usted va a hacer un fundamento, hay que utilizar otras piedras específicas. Por lo tanto, el proyecto que usted vaya a hacer toma tiempo, dedicación y esfuerzo para reconocer en lo que Dios le ha dado a uno tener sabiduría para poder manejar lo que Dios te dio. En el ladrillo usted no tiene que preocuparse por eso. Usted simplemente agarre, mezcla y empieza a tirar una línea y rompa por ahí para arriba, que se construye fácil. Y usted va a decir, yo no sé cuál es el problema de eso. El problema es que hay una connotación espiritual. Cuando usted va a Éxodos capítulo 20, que te habla acerca de los 10 mandamientos, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque si no lo leemos, no vamos a entender. Y esto que estamos haciendo, esta clase que estoy dando, es para que usted pueda entender cómo Dios habla, cómo Dios piensa, cuáles son las definiciones que Dios le da a las cosas y cómo se debe de obrar. Dice Éxodos 20, el 25, ya después de dado los mandamientos, se siguen dando unas ordenanzas, y esto es Dios. Dice Éxodos 20, 25, y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. Y hay otros versos en la Biblia que Dios prohíbe hacer los altares de ladrillo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas a hacerle, en estos momentos históricos, cuando tú le ibas a hacer un altar a Dios, usted tenía que buscar las piedras correspondientes para hacer la base y las otras piedras correspondientes para llevarla a una altura que aguante ponerle leña y sacrificio. ¿Por qué? Porque el altar no era solamente para sacrificar el animal, sino que cuando usted hacía el altar, usted sacrificaba esfuerzo, sudor, intención. Habían veces que tomaba tiempo poder levantar el altar. Y entonces Dios dice, cuando me vayas a utilizar piedra, no lleves cinceles, no lleves martillo, no me las labres, me vas a hacerla como es, de la forma como Dios las hizo. Pero ¿y qué tiene que ver eso con esto del ladrillo? Seguimos con la parte simbólica de Dios. Cuando el rey David fue a construirle el templo a Dios, él fue reuniendo materiales. Y estuvo muchos años reuniendo materiales. Dios le dijo, no me vas a construir el templo.
Pero él empezó a agarrar materiales, a buscar madera de lugares lejanos, a buscar piedras preciosas, a buscar todo para que cuando su hijo pudiera construir el altar, él tuviera todo lo necesario para construirle tremendo templo a Jehová. Y dice la Biblia que cuando empezaron a construir el fundamento del altar, no encontraban la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es muy importante. Busque en Google, en Chrome, busque en el internet acerca de lo que es la piedra del ángulo cuando usted construye en piedra. Se va a asombrar. Hay unas piedras del ángulo. Normalmente la gente, cuando uno menciona esto, las personas piensan en una piedra cuadrada. No son cuadradas. Tienen unas dimensiones diferentes. Y mientras estaba buscando y estaba compartiendo con la hermana, la misionera Thais me dice, me puse a buscar, Elías, hay una piedra que es una piedra angular que tiene 12 ángulos. Y es espectacular. Dice, necesita que la piedra tenga 12 ángulos para cuando tú vas a construir unas estructuras enormes. 12 ángulos. Qué casualidad ese número. Pero busque para que usted vea, no son iguales. No es como usted piensa. Dios no funciona con la mentalidad de los hombres de ladrillo. Dios funciona con la mentalidad de Él. Que Él hizo las cosas que tú necesitas antes de que tú nacieras. Por lo tanto, cuando Dios hizo la piedra, hizo la tierra, hizo todo el universo, Él sabía que habían ciertas piedras que se iban a estar utilizando para hacer un altar a Dios o se iba a estar utilizando para hacer un templo para Dios. Y Dios dejó el material necesario hecho por Él para que nosotros podamos accesarlo. La naturaleza de Dios es dada a nosotros para nosotros poder manifestar a través de ella la autoridad que Dios nos dio. Entonces, cuando van a buscar esa piedra angular para hacer el templo, no la consiguen. Dice la Biblia que había tanto material que habían hierbas, había, como eso estaba en la intemperie, había maleza y todo, y buscaban, y dice que había una piedra que ellos la miraban y decían, esa no es, y esa no es. Y los que iban a construir decían, esa no es la piedra, y seguían buscando hasta que se cansaron buscar. Y al final dijeron, esa es la piedra. Escuche esto lo que le voy a decir. Esa construcción del templo de Salomón no se pudo empezar a hacer hasta que no se consiguió la piedra angular. Todo tiene que estar en un orden perfecto y todas las herramientas y todas las cosas que se necesitan tienen que estar en el sitio correcto. No es casualidad. Entonces, más adelante, Pedro escribe y dice, porque Jesucristo, la piedra angular que fue rechazada por los constructores, la piedra que fue rechazada por los constructores, vino a ser la piedra angular que sobre el cual nosotros edificamos. ¿Cómo fue? Dios, aún en el plano espiritual, utiliza en su construcción piedras. Y usted va a decir, pero ¿y por qué piedras? Vuelvo y digo, esto que voy a hablar no soy yo, que di la enseñanza, la dio el rabino Daniel Lapin, que es hebreo y que su papá es rabino. Él explicó y dijo que en hebreo hay palabras compuestas. Que estas palabras compuestas, si usted las separa, significan cosas diferentes. Pero cuando las une, se forma una palabra nueva. Y muy interesante, él estaba hablando de que la palabra roca
es una palabra compuesta. Y cuando usted la divide, sale la palabra Padre e Hijo. Usted los une y se da la palabra roca. Es muy interesante porque entonces los versículos empiezan a tomar una connotación más profunda. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refería? Cuando le cambia el nombre a Simón a Petros, piedra. Estas cosas tienen un peso increíble. Y cuando los hombres empezaron a sustituir la piedra por ladrillo, le empezaron a decir a Dios, lo que tú hiciste para nosotros no es suficiente. Lo que tú hiciste para nosotros no basta. Ahora nosotros no vamos a tomar de ti, sino nosotros vamos a crear también. Yo quiero que usted vea la actitud. Estas son cosas serias, por eso es que está puesta esta historia. Porque los hombres se rebelaron en contra de Dios y cuando empezaron a construir, le dieron la espalda a lo que Dios le dio. ¿Se acuerda Caín y Abel? Que Dios le dijo a Caín, si tú hubieses hecho correctamente, ¿qué le estaba diciendo? Yo pedí un sacrificio de sangre, derramamiento de sangre, y tú me traiste fruta. Yo no te puedo felicitar. Tú no me traiste lo que yo te pedí. Y aquí Nimrod está haciendo algo similar. Yo te sirvo, Dios, pero te sirvo con las herramientas que yo hago. El ladrillo lo hacían ellos. Ya yo no te voy a servir con lo que tú me das. Ahora es con lo que yo hago. Y esta es una de las contestaciones a la pregunta que tienen muchas personas en la iglesia. Me dicen, ¿por qué si yo hago? ¿Por qué si yo trabajo? ¿Por qué si yo me esmero por Dios? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿O por qué Dios no prospera mi camino? ¿O por qué Dios no me ha dado un ministerio? ¿O por qué todavía yo no he visto el ministerio mío nacer? Porque estás utilizando las herramientas tuyas y no las herramientas que Dios te dio para que utilizaras. Tú empezaste a crear cosas nuevas que Dios no te ha dado. Y usted va a decir, ¿pero cómo es eso? Esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Todos nosotros nacemos con un regalo de Dios. Todos nosotros nacemos con un regalo de Dios. Llámalo dones, capacidades, llámalo tesoro. Pero cada uno de nosotros tiene una virtud dada por Dios. Esta virtud y este regalo, tú no la aprendes en la universidad. Tú no la aprendes yendo a la escuela. No importa cuántos doctorados, maestría, bachilleratos o lo que tú quieras llamarle, usted tenga, ese regalo y ese don no es afilado o perfeccionado por un título universitario. Eso es algo que Dios te dio a ti. Es único. Ahora, usted se ha encontrado con gente que son muy amorosas y son muy tiernas y con sus palabras de amor consuelan, dan aliento y hasta provocan que haya paz. Y eso es un regalo de Dios. No lo aprendió en las universidades ni en las escuelas. Hay otras personas que tienen la habilidad de poder negociar y de poder hacer contrataciones y poder ser excelentes, carismáticos, desde niños. Y usted viene y dice, pero ¿tú estudiaste? Yo conozco uno, 85 años, creo que tiene 86 años, hasta el día de hoy trabaja. Tiene más de 60 años trabajando. Y él me dice, yo lo que llegué fue a cuarto año, me gradué de la high y estoy haciendo negocio. Un hombre millonario que hace negocios con varios continentes. Y él me dice, tú no necesitas, él me dice, tú no necesitas estudiar para hacer esto. Y yo le digo, no, tú eres así. Tú naciste con ese regalo.
Estos regalos que te da Dios, nosotros tenemos la decisión o la autoridad de poder elegir si utilizamos el regalo de la forma cruda que Dios nos lo dio, para que a través de el ejercicio se vaya perfeccionando, o si nosotros suprimimos el regalo de Dios y buscamos otro norte. Yo conozco personas que están trabajando en gerencia, son gerentes de alguna tienda, de alguna fábrica, de alguna compañía, y ese no es el don que tienen, ese no es el regalo que tienen. Yo conozco gente que han trabajado en fábrica por 30 años y han escondido su don, y después de 30 años es que vienen a descubrir y a dejarlo salir a la luz. Elías, ¿a qué tú te refieres? Sencillo. Cuando Dios está presente en tu vida, tú reconoces lo que Dios te ha dado. Cuando tú estás en rebelión, o tienes símbolos de interrogación, o tienes preguntas y no hay nadie que te las conteste, tú empiezas a adaptarte a los hombres y empiezas a construir exactamente como los hombres construyen. Con ladrillo, con bloque, con bachilleratos, con maestría, con doctorados. Yo no estoy en contra de los estudios. Yo creo que Dios le ha dado sabiduría al hombre para que pueda enseñar. Pero mi pregunta es, ¿qué Dios quiere contigo? ¿Y hacia dónde Dios te quiere llevar? Yo le pregunté una vez a Dios y le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Voy a estudiar? ¿Hago una carrera? ¿Saco un bachillerato, maestría, doctorado? Y Dios me dijo, ¿quién tú quieres que te enseñe? No me dijo más nada. Y yo le dije, tú, enséñame. Porque yo no quiero menospreciar el don que Dios ha puesto en mi vida. Hermano y hermana que me escuchan, hay personas que no saben qué hacer con su vida porque la están manejando de la forma en que otra persona le dio los ladrillos. Si tú estás pasando por eso, no sabes qué hacer. Sí, te levantas a trabajar, te levantas y estudias, te levantas y haces lo que tienes que hacer, pero no sabes qué hacer. Detente un momento y ponte a orar a Dios y a pensar, ¿qué regalo tú me has dado, Dios? Que este regalo es en forma de piedra. Hay una palabra en Daniel donde el rey Nabucodonosor ve esta estatua, que esta estatua representa los diferentes imperios a través de la historia que van a ocurrir, y al final los pies estaban hechos de barro y de hierro, simbolizando de que van a haber unos reinos que se van a tratar de unir y no pueden unirse porque el barro es débil, el hierro es fuerte, y van a tratar de hacer alianza casándose y no va a poder unir, no va a haber una fuerza potente. Y dice la Biblia que después que él vio la estatua, le vio todos los diferentes tipos de hierro y metales que estaba hecho, Dios cortó del monte de Dios una piedra. Y esa piedra vino y le dio por los pies a la estatua. Dice que le dio tan duro que la desmenuzó. Y ya no existió más la estatua. Y dice que esa piedra empezó a crecer y se convirtió en un reino, en un imperio sempiterno, que es para siempre. Y la roca que te hable, la piedra que te habla, es Jesucristo, la piedra viva, como lo dice Pedro. Y Pedro dice, y vosotros como piedras vivas edificad también esta casa espiritual. Van a haber momentos que nosotros vamos a tener que decidir
¿qué se va a hacer? Con diferentes decisiones en la vida siempre van a haber. Pero nosotros vamos a tener que decidir si le hacemos caso a Dios o si agarramos entonces el materialismo, ladrillo, materialismo, y empezamos a utilizar el materialismo para construir a lo que Dios nos mandó a hacer. Mira qué problema. Por eso es que Dios en esta enseñanza se levanta y dice que bajó a ver lo que los hombres estaban haciendo. Porque los hombres otra vez le dan la espalda a Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 11 de que todos hablaban una sola lengua, era un solo idioma, todos hablaban el mismo idioma. Y entonces dice el verso 7, ahora pues descendamos, escuche bien, en plural, descendamos. Dios no dijo voy a descender en singular, dijo descendamos plural. De la misma forma que, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 1 que dice hagamos al hombre en plural, a imagen y semejanza? Dice ahora descendamos y confundamos allí la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mire qué interesante. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver esta historia, usted va a decir, porque hay gente que dice, pero ¿y por qué Dios se pone con esas cosas? ¿Por qué? Esto es un capricho. Si usted entendiera el fundamento por el cual se crea la tierra, lo explicamos. Si usted entendiera la palabra de poder que salió de Dios cuando hizo el cielo, la tierra, el mar, la tierra, los árboles, la hierba, los animales, las estrellas. Si usted entendiera la importancia de todo esto, nosotros no estuviéramos divagando en dos pensamientos con Dios. Y le voy a explicar. Agarre el oficio que usted quiera. Agarre el oficio que usted quiera. Programador de computadora, carpintero, electricista, abogado, enfermero, doctor, alcalde. Agarre el oficio que usted quiera. El que usted quiera. Cuando usted empieza a hacer ese oficio, la mayor parte de la persona tiene una inclinación al oficio porque lo vio dentro de ellos. Voy de nuevo. Yo cuando tenía 5 o 6 años, yo no entendía, que yo veía una realidad dentro de mí que yo no entendía. Y a la edad de 8 años, 10 años, mi papá me preguntaba ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, yo quiero ser como el profeta Elías. Yo quiero ser como los profetas de la antigüedad. Y me decían, ¿por qué tú quieres hacer eso? Y yo les decía a ellos, un niño. Yo hablaba de lo que tenía dentro, que no puedo explicarlo, que no sé cómo llegó, pero lo tenía dentro. Yo les decía, porque yo quiero hacer volver el corazón de la iglesia a Jehová. En ese tiempo mi mamá, mi papá no conocían acerca, ¿verdad?, de profecía y todo. Lo leían en el Antiguo Testamento, pero no entendían muy bien en lo actual. Y ella me decía, no, pero escoge algo diferente, haz algo diferente. Yo decía, no, eso es lo que veo dentro de mí. Yo veía que yo bregaba con personas y los llevaba a los pies de Dios. Yo veía que yo bregaba con iglesias y los hacía volver al deseo del Padre. Y yo lo que tenía eran 8 años, 10 años. Yo he hablado con personas que, ¿verdad? En el caso de algunas personas que me ven, que
tienen algún oficio, son enfermeros o enfermeras y me dicen, desde niño, yo me veía a mí atendiendo pacientes y pedía que les regalaran un estetoscopio para niños y le agarraban supuestamente, ¿verdad? El pulso del corazón y todas esas cosas y jugaban a ser doctor, jugaban a ser enfermero. Y yo conozco otras personas que desde niño ellos desarmaban los radios, desarmaban todo lo que fuera electrónico, lo desarmaban y lo armaban otra vez. Al principio rompían un montón de cosas y no las podían armar primero, pero lo desarmaban y lo armaban, lo desarmaban y lo armaban. Y la mamá le decía, y papá le decía, ¿qué tú haces? Y dice, yo estoy arreglando esto, pero yo necesito saber por qué esto funciona así y yo necesito saber cómo lo pongo para atrás. Cuando llegaron a ser ya en la universidad, estudiaron ingeniería, estudiaron mecánica, empezaron a ser quienes iban a ser desde niños sin que nadie le explicara. Pero eso Dios lo puso en el corazón de ellos. ¿Qué pasa? Cuando usted hace el oficio que Dios puso dentro de su corazón, cuando usted obra con el regalo que Dios puso y usted lo manifiesta, usted está en el orden perfecto de Dios y tiene cielos abiertos a su favor. Cuando usted está en el orden de Dios, usted corresponde a la voz de Dios, corresponde a la guianza de Dios y corresponde a lo que Dios quiere hacer. Yo estaba hablando con un abogado y el abogado me dijo que desde que él era joven, él dijo, yo quiero ser abogado porque yo quiero ayudar a las personas. Al contrario de muchas personas que piensan que muchos abogados se meten para hacer dinero. Y él decía, yo quiero ayudar, yo necesito estar en una posición donde yo pueda ayudar al necesitado. Y ha hecho su trabajo por más de 30 años, muy espectacularmente, y ha bendecido a mucha gente. Y él ahora que está a punto de retirarse me dice, yo he hecho lo que Dios puso en mi corazón. Y él está contentísimo, alegre. ¿Por qué? Porque cuando usted le corresponde a Dios, no es en un área nada más que le corresponde. Es en 35, en 100, en 1000 áreas diferentes. Cuando yo he visto personas que no están ejerciendo lo que Dios le dio y decidieron que hay otras cosas que producen más dinero, se fueron a buscar ese dinero, esa posición, más casa, más carro, qué sé yo. Van a la iglesia y no pueden, se les hace difícil poder acercarse a Dios y poder corresponderle a Dios. Porque cuando vienen con las herramientas de hombre, con ladrillos, a decirle a Dios, con estos ladrillos construyen mi vida. Dios no construye con ladrillos. Por ende, la forma que te quiso dar tu mamá y tu papá, Dios no utiliza eso porque es ladrillo, es obra de hombre. Dios va a utilizar lo que Él hace a través de su espíritu. Cuando nosotros vamos a la escuela, a nosotros nos enseñan cosas. La mayor parte de las escuelas, y perdone que vaya a criticar, y aquí perdonen a los maestros que voy a hablar acerca de esto, la mayor parte de las enseñanzas que se dan en la escuela se dan a base de tu ser empleado, de tú adquirir un oficio para trabajar para otro, al punto que en las escuelas nos enseñan finanzas, nos enseñan a manejar con el dinero, nos enseñan a invertir dinero, nos enseña a bregar con la banca, pero sí se enseña a escribir bien español o inglés, como sea. Se enseña a saber multiplicar, restar, dividir, geometría, estadísticas. Se enseña ciencia. Se enseña hasta educación física.
Qué interesante que te están preparando para un mundo laboral y no te hablan de cómo manejar dinero. ¿Por qué? ¿Eso es casualidad? No. Te voy a decir algo, no es casualidad. Búscalo en la historia. Creo que fue desde 1905 al 1915. Ese tiempo se tomaron unas decisiones en los Estados Unidos para quitar de las escuelas la enseñanza de finanzas y de bregar con dinero. Para crear una nueva generación de empleados. Miren lo que estoy diciendo. Ladrillo. Cuando usted agarra a cualquier persona que sale, yo me crié hasta quinto grado yo estuve en escuela privada y después estuve en escuela pública hasta cuarto año. Cuando usted agarra a cualquier persona que sale de la escuela y usted le habla acerca del reino de los cielos, y usted le habla acerca de cómo se administra en el reino de los cielos, la gente no tiene idea de lo que tú estás hablando. Porque fueron enseñados con falta de administración. Y cuando Jesús enseña y dice que en el cielo se hacen tesoros, como a nosotros no nos enseñaron nada de esas cosas en la escuela, nosotros tomamos eso como un simbolismo. Jesús dice que cuando tú vas al trono del Padre, pídele con confianza. A nosotros no nos enseñaron a presentarnos a delegados, a presentarnos a autoridades y a cómo hablar con ellos. Por lo tanto, la gente de la iglesia tiene estas áreas, son simbolismo. Dicen, son simbolismo. Sí, hay un versículo que dice: lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde vamos a hallar oportuno socorro. ¿Sabes que la gente cuando van a orar piensan que Dios está sentado en una silla? O por lo menos lo tratan así. Él está sentado en una silla. El verso dice trono. Cuando tú vas a Él, Él es el juez. Y cuando tú vas a peticionar, tú vas a pedir por auxilio, no a demandar con prepotencia. Hay gente que no conocen y no entienden y le dicen a Dios lo que tiene que hacer utilizando su autoridad y diciéndole a Dios: fabrica las cosas con los ladrillos que yo te doy. Y Dios en su palabra dice que Él nos quiere bendecir conforme a sus riquezas en gloria. En el cielo no existen ladrillos. Existen piedras preciosas, calles de oro, perlas, pero no ladrillos. Iglesia, tenemos que tener claro cómo acercarnos a Dios y poder identificar que Dios nos da. Si usted identifica el don que usted tiene, y es fácil, si usted no lo ha podido identificar, vaya a la gente que los crió y pregúntele: oye, desde niño, ¿qué era lo más que me gustaba hacer? Y cuando te digan, empieza a indagar en eso, a ver qué es. Porque yo conozco gente que desde niños curaban a los perros y a los gatos, a los hámsters, curaban hasta los ratones, hasta los lagartijos los curaban si podían. ¿Y qué usted cree que la persona después se inclinó a estudiar? Veterinaria. Habían personas que eran desde niños aconsejando a todo el mundo y hablando con todo el mundo en relaciones públicas. ¿Qué usted cree que terminó estudiando? Reconozca lo que Dios le da a usted. Y si usted ha construido con ladrillos, dígale al Señor: hasta aquí llegué. Yo quiero construir de la forma correcta hacia ti. Porque cuando construimos con ladrillo, ay, lo que voy a decir.
Dios muchas veces va a crear confusión en tu vida para que la obra que estás haciendo, que te va a destruir, se detenga, como la Torre de Babel. Y qué bueno es Dios cuando nos detiene y nos para, porque nos está salvando la vida, aunque nosotros seamos caprichosos y no lo queramos ver. Ay, amado hermano, esto yo tuve que aprenderlo y tuve que ejercitarme. Hace muchos años atrás yo tenía una compañía de distribución. Nosotros corríamos a través de la isla de Puerto Rico y llegábamos a venderle a 4 islas del Caribe y a Florida. La gente decía, wow, tienes un negocio exitoso, tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. Y yo me sentía vacío. Teníamos 3 vanes, teníamos un carrito chiquito para poder hacer las entregas pequeñas, 4 empleados, generando una cantidad de dinero sustancial, y yo estaba vacío. Un día me llama mi hermano y me dice, Elías, ¿cómo tú estás? Y yo le digo, aburrido. Me dice, ¿cómo va a ser? Con todo lo que tú tienes en tus manos. Y yo le dije, esto no me llena. Esto no soy yo. Cuando me di cuenta, yo dije, Señor, tú me llamaste a hacer tu voluntad. Tú no me llamaste a hacer dinero. Y me buscaba la gente. Y tenía distribuidores en Estados Unidos que me decían, la gente te quiere, la gente te ama. Sigue haciendo eso, que tú vas a hacer algo increíble. Yo le decía, pero es que esto no es lo que Dios me mandó a hacer. Dejé todo para servirle a Dios. Tengo un trabajo de peces, porque es mío, pero cuando tengo que hacer algo de parte del Señor, se queda esperando todo. Primero Dios, y bendigo a las personas en diferentes áreas, porque es lo que desde niño he visto, y es el regalo que Dios me ha dado en mi corazón. Y por eso cuando Dios me va a bendecir, me bendice en abundancia, porque estoy utilizando las herramientas que Él me da. Porque sus herramientas nosotros construimos para el reino de los cielos. Y lo dejo con esta palabra. Y esto lo dice en Efesios capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 3, capítulo 2. Habla acerca de, diciendo, y nosotros vamos a construir sobre el fundamento de los apóstoles. Y dice, sobre el fundamento de los profetas, vamos a construir una casa espiritual para Dios. Iglesia, nosotros construimos para Dios. El talento que Dios te ha dado, el regalo que Dios te ha dado, la capacidad que Dios te ha dado, cuando tú la pones en función, construye aquí y allá. Construye aquí y allá. Por eso es que es bien importante para Dios que nosotros utilicemos piedras y no ladrillos. Que la paz de Dios sea contigo. Seguimos este estudio. Vamos a entrar en Biblia 1:02 y vamos a empezar a profundizar. Ya empezamos, pero vamos a empezar a profundizar un poco más. Y según vayamos caminando, vamos a ir entendiendo unas cosas y Dios te va a llevar a una profundidad con Él. Va a llegar el momento en que tú vas a tener una relación con Dios espectacular, de tú a tú, y Dios te va a visitar. Ay, Elías, acabas de prometer algo tremendo. Escucha, yo no lo estoy prometiendo, lo promete la palabra. Yo te quiero llevar allí y que el Espíritu Santo de Dios haga como Él quiera contigo. Que la paz de Dios sea contigo y que la gracia de Dios sea multiplicada sobre tu familia, sobre tu casa, sobre todo. Nos vemos.